Bueno, habiendo presentado en los videos anteriores la problemática que queríamos tratar respecto de la inferencia, perdón, de la identificación causal, cómo eso podía generar cuestiones de endogeneidad, variables endógenas en los modelos lineales y posteriormente empezamos a introducir teóricamente la herramienta de variables instrumentales para abordar este problema y mejorar la consistencia y precisión de los estimadores. Ahora nos parece interesante adentrarnos en cuestiones prácticas para poder, digamos, mostrar un poco lo que queremos, lo que ya estuvimos viendo en la parte de los videos teóricos. Y bueno, eso va a constar de dos secciones, como hemos hablado al principio. Un poco, yo lo que les voy a estar mostrando en este momento tiene que ver con algunos efectos que estuvimos viendo a nivel teórico, pero a partir de una simulación con datos generados a tal fin para poder ir viendo un poco en la práctica o en la realidad, obviamente con datos generados, por lo cual hay que hacer un disclaimer ahí en el cual nosotros un poco definimos cómo queremos que sea el error del modelo, pero que nos parece una herramienta interesante como para ir viendo algunas de estas cuestiones y efectos que ya charlamos en la práctica, ¿sí? Entonces, en principio, lo que vamos a tratar de ver es explicar un poco cómo generamos los datos para el modelo simulado sobre el que después vamos a jugar un poco y tratar de ver qué efectos encontramos, ¿sí? En principio, acá estamos viendo que la relación causal que podemos identificar es entre una variable i y una variable x, que en este caso va a ser la variable endógena en el sistema, por lo cual tendría que tener una especie de, como vimos en la teoría, una especie de correlación con el error de la regresión U. ¿Cómo logramos esto? Bueno, en realidad lo que hacemos es definir a X, que es la variable endógena, a partir de una variable exógena, que ahora vamos a explicar de qué va a jugar, y un error B corta que va a estar definido también por una variable aleatoria normal, ¿sí? Ahora bien, al momento de definir el error general del sistema, vamos a estar vinculando el error general, o sea, del sistema estructural, de la regresión base, ¿no? Con el error propio de la regresión que hicimos en el modelo, en la variable endógena. ¿Qué queremos lograr con esto? Que en esta relación, indirectamente, a partir de estos errores B y U, estamos introduciendo una correlación entre el error U y la variable endógena, ¿sí? Entonces, acá tenemos en la definición de U, que es el error del modelo, la vinculación con el error, como habíamos dicho, B y esta endogeneidad dada y controlada por el factor ρ, ¿sí? Que bueno, después agregamos un componente normal del error para darle un poco más de realismo a la simulación y lo corregimos con un coeficiente darle, dar que la varianza sea uno entre la suma de estos términos y poder darle una escala adecuada, ¿sí? Eh, Después lo que hicimos acá es algo que vamos a estar regulando después, este coeficiente que lo vamos a estar regulando también en la simulación, cuando un poco juguemos dinámicamente con los datos, es tratar de introducir una estereoelasticidad adicional asociada al valor absoluto de la variable instrumental, multiplicado por un coeficiente de capa, que es el que va a estar dando un poco de heterocedasticidad adicional, como había dicho antes, al modelo, y nos va a permitir ver cómo se comporta en ese caso. Pero olvidándonos primero de este término, trabajamos con la base y la base de las variables que queremos mostrar son estas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, por esta definición, con esta definición nosotros definimos, para la redundancia, un modelo armado por nosotros que tiene una variable endógena X entonces, para tratar de explicar causalidad con la variable Y, que a su vez tiene como a Z como una variable instrumental, que está relacionada con X, tiene una correlación con X, y esa correlación se va a estar regulando con este coeficiente gamma, que va a oficiar entonces, como veníamos diciendo, de variable instrumental para poder luego aplicar el método de cuadrados mínimos por dos etapas, ¿sí? Entonces, con estos datos, teniendo estos datos, lo que hacemos es posteriormente una función donde vamos a empezar a estimar para un conjunto de datos dado el modelo y los residuos, tanto para el método de mínimos cuadrados ordinarios como ya el método de mínimos cuadrados ordinarios en dos etapas, que es donde estamos dando aplicación si la variable instrumental. Entonces, sumamos a eso una simulación para poder hacerlo varias veces y poder tener poder tener valores estimados y estadísticos correspondientes. Y por último, lo que vamos a hacer es mostrarlo
a través de una aplicación, en este caso utilizando R, utilizando la biblioteca Shiny, para poder mostrar un poco en vivo o dinámicamente cómo se comportan los modelos y los estimadores principalmente cuando vamos variando estos coeficientes que ya definimos, ¿sí? Entonces, para que se entienda un poquito más, vamos a intentar jugar dinámicamente un poco con estas coeficientes que definimos y vemos qué nos vamos encontrando en el camino, ¿sí? Como hemos dicho, ese coeficiente ρ que está entre U y B es el que define el nivel de endogeneidad, el que ajustamos en nuestro modelo base de simulado, perdón, para definir el nivel de endogeneidad, ¿sí? Entonces, acá en principio podemos estimar lo que aparece, vamos a tomar 1000 simulaciones y vamos a empezar a ajustar un poco el nivel de endogeneidad. Vamos a ver que el estimador, estamos calculando en vivo, vamos a ver que el nivel del estimador, en principio, hay sesgo en los dos, no hay mucho y hay una varianza bastante importante, una variación bastante importante del estimador por método de variables instrumentales. Ahora bien, habíamos hablado también que había un coeficiente que definimos que es gamma, que con ese íbamos a regular la fuerza de asociación entre la correlación o fuerza en este caso de asociación entre la variable exógena z que iba a oficiar de variable instrumental y la variable x que en nuestro ejemplo es endógena. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar cuando subimos esta fuerza de asociación? Nos vamos a empezar a dar cuenta que ahí se genera el modelo que queremos, que estamos buscando, donde tenemos esa variable instrumental relevante, y vemos lo siguiente, empezamos a observar que hay una desviación estándar, es decir, una precisión que aumenta, pero principalmente lo que vemos es que, como recuerden, habíamos visto en la definición de la ecuación, cuando le relacionamos el coeficiente de x, el beta 1 era 1, ¿sí? Porque no, para ejemplos prácticos lo definimos en 1. O sea, el coeficiente real, que nosotros en la vida real no conocemos, cuál es el estimador, el coeficiente real, digamos, en una relación de un modelo de regresión, en este caso es 1. Entonces, vemos como la consistencia del método, del estimador por variables instrumentales, cómo se acerca mucho más rápido y tiene un sesgo mucho más chico, prácticamente uno en este caso, es prácticamente uno el valor, en relación a lo que es el método por mínimos cuadrados ordinarios. Y esto es una primera apreciación que podemos hacer. Y lo que podemos jugar es un poco variando el nivel de endogeneidad, cómo eso va evolucionando. Podemos ver, por ejemplo, también las distribuciones acá del estimador a partir de 1000 simulaciones, ¿sí? Y vemos cómo, de nuevo, al aumentar la endogeneidad, por el método convencional, por el método de mínimos cuadrados ordinarios, la regresión tiene un sesgo mucho mayor, empieza a hacerse sesgo mayor. Sin embargo, vemos que si bien se aparta un poquito del valor real, el modelo por variables instrumentales se comporta de otra forma, ¿sí? Eh, es interesante jugar con esto porque, bueno, nos permite ver en la realidad cómo, de hecho, también las distribuciones de cada uno de los estimadores. Y esto, otra cosa interesante que agregamos es los residuos promedios en cada simulación. Como vemos, acá no se alcanza a ver muy bien, pero por el método convencional, el método de cuadrados ordinarios, por detrás acá se ve algo celeste, eh, apreciamos una menor, digamos, varianza en sí de los errores promedio, pero que en general no estaríamos rompiendo ese supuesto modelo lineal porque, como pueden ver, tienden a un valor tendiente muy cercano a cero, acá en el orden de 10 a la menos 17, ¿sí? Eh, Jugamos un poco más con la fuerza de asociación, y esto es un ejemplo y un modelo que queremos dejar para aquel que quiera ir identificando cómo pueden ir variando estos estimadores para distintos valores de endogeneidad como de fuerza de asociación. Acá vemos que al dar más fuerza de asociación también estamos ajustando la precisión, ahí tenemos menos desviación estándar. Nos parece una herramienta interesante para descubrir un poco cómo se comportarían, cómo se dan estos efectos que ya hemos descrito en una situación controlada, pero que nos permite ver un poco de alguna manera lo que está pasando, ¿sí? Por último, lo que hicimos fue agregar un factor que habíamos hablado antes, relacionado al error U del modelo de regresión, relacionado con el valor absoluto de X, que vamos a mover o regular a través del coeficiente kappa. Y acá, cuando estoy variando el factor de heteroelasticidad, en realidad estoy haciendo eso. Fíjense cómo en valores muy bajos de heteroelasticidad, lo que empieza a pasar es, va a haber una variación
pero sigue habiendo cierta robustez del modelo respecto a que el modelo de cuadrados mínimos en dos etapas sigue, digamos, teniendo, el estimador sigue teniendo buen nivel de consistencia, se mantiene un sesgo en lo que es el estimador por método de mínimos cuadrados ordinarios. No obstante, bueno, vemos que el efecto de la heterocedasticidad, de alguna forma, cuando es alto, va a contribuir a romper un poco el modelo lineal, no solamente desde los valores y desvío de los estimadores. Por ejemplo, vamos a subir un poco la heterocedasticidad y vamos a ver cómo ya el sesgo aumenta y la desviación la precisión de los estimadores empieza a ser mucho menor. No estamos viendo acá, pero sabemos también que la significatividad tanto de los estimadores por estas hipótesis correspondientes como el estadístico F empiezan a ser claramente menos significativos, ¿sí? Entonces, al aumentar mucho la heterocedasticidad por este medio, empezamos a ver ya desvíos importantes eh, que hacen un poco que se rompa no este modelo de variables instrumentales, sino ya afecta a los supuestos originales, digamos, del modelo de regresión lineal en sí, ¿no? Nos parece una herramienta interesante como para aquel que está tratando de entender un poco cómo funciona esto y quiere verlo en la práctica o con algún caso, algún modelo donde tenga variables que pueda controlarse, como para una primera aproximación a entender en mejor detalle este tema, ¿sí? De todas formas, en el próximo video vamos a estar viendo con Ian una aplicación práctica, pero ya con datos reales relacionados al modelo de educación que, que, que ya está escrito en el libro de Goodrich y él lo va a tratar de replicar o va a tratar de explicarlo a partir de datos de la encuesta permanente de hogares del segundo trimestre de 2024.